Muy buenas tengan todos ustedes. Noches. No, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Tatiana Fernández. Lalito Salazar. Oye, este programa está... Sí, ¿verdad? Está, pues caliente. es que así está la situación en el país. Está el presidente enojado, ¿verdad? No, está furioso. Yo Muy no sé. enojado, ¿verdad? Sí, y es que... Ya no haya cómo, pues no demostrar que está enojado, ¿verdad? Llorando, capaz. No lloró, se le quebró la voz. Ah, sí, hasta así como que... Las de cocodrilo. Ay, es que habló de sus hijos, que han padecido sí, mucho. es que cualquiera que se mete con sus hijos, híjole. Bueno, cualquiera, ¿no? Híjole. Pero bueno, aquí el tema no es el hijo, no es la persona, el tema es el asunto. Exactamente. Y para eso, Lalo, chécate, aquí ya tenemos preparado el contexto de qué fue lo que enloqueció el presidente y por qué derivó a pues toda esta pelea que se traen cibernética ahí, ¿no? Entre él y el periodista Carlos Loret de Mola. Sí, pero ya también el presidente ya atacando a otros periodistas. Exacto. Y exigiendo lo mismo. Que tenemos una entrevista muy interesante al respecto, ¿no? También. Primero vamos con Michelle Galaviz para que nos cuente incluso ya si esta investigación de la casa de José Ramón llegó al Senado y qué pasó. No, pues ya viste a los senadores de Morena. Bueno, hasta mandaron para atrás ese desplegado, ¿te acuerdas? Pues es que hay mayoría. Vámonos con Michelle Galaviz para que nos cuente todo esto. Sobre la polémica generada en torno a la Casa Gris y al supuesto trabajo del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la firma K-Partners confirmó que José Ramón López Beltrán trabaja en la empresa desde 2020. En un comunicado aclaratorio, la compañía estadounidense respondió a los señalamientos realizados por diversos medios de comunicación. Detalló que la oficina se encuentra en Houston, Texas, desde abril de 2014 y en cuanto a las acusaciones sobre su sitio web, aseguraron que la prensa mexicana ha informado incorrectamente, pues señalan que fue creado recientemente cuando su dominio fue adquirido desde el 22 de enero del 2019. Sobre sus redes sociales, la empresa corporativa explicó que no cuenta con estas, pues se reservan para marcas públicas como Royal Pines. Sin embargo, dicha empresa pertenece a los hijos de Daniel Chávez, un supervisor honorífico en el Tren Maya que no cobra por sus servicios, así lo dio a conocer López Obrador. Pero a pesar del comunicado de la compañía y de las declaratorias del presidente, el Pleno del Senado de la República rechazó solicitar a las autoridades que se realice una investigación exhaustiva en torno a la llamada Casa Gris. Con 62 votos en contra y 42 a favor, los senadores no aprobaron hacer la solicitud, pese a que durante la sesión, legisladores del PAN tomaron la tribuna con una imagen ampliada de la casa que habita el hijo del presidente, casa que supuestamente pertenece a la esposa de José Ramón, Caroline Adams, quien trabajó por 15 años en Petróleos Británicos Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, y en 2016 llegó a México y se desempeñó como cabildera de Cava Energy, empresa proveedora de Pemex. Actualmente Adams trabaja como asesor legal de una empresa de desarrollo y construcción en Houston desde 2020. Para Unidos Noticias, Michelle Galaviz. Pues qué interesante todo lo que nos cuenta Michelle, pero aquí la gran pregunta es, ¿el presidente incurrió en algún delito por exhibir lo que gana una persona que no es funcionario público, que trabaja para la iniciativa privada? Exacto. Y que pues lo exhibió en la mañana con todos los recursos que le da el poder ejecutivo? Exacto, y sabes que Lalo, hay que resaltar aquí, el punto no es que sea Loret si nos cae bien, si nos cae mal, el punto es que es un ciudadano, el cual pues fue exhibido su salario y es un sueldo que no viene de ningún del gobierno. Entonces, aquí la pregunta es, ¿el presidente violó la ley? Pues filtró datos que supuestamente tienen secrecía fiscal, ¿no? Exacto, y ¿será sancionado? Pues mejor que nos los diga un experto, ¿no? Exacto, ya recurrimos a Virgilio Rincón. Al licenciado Virgilio Rincón. Así es. Salas, un experto en todos estos temas. Virgilio, pues es un tipazo y aparte lo explica con mucha claridad. Exacto, vámonos con él para que nos cuente más a detalle. En vista de los últimos acontecimientos ocurridos entre el Ejecutivo y un ciudadano, Unidos Noticias acudió a Virgilio Rincón como experto legal, específicamente abogado litigante, especialista en Derecho Constitucional, quien nos aclaró la duda que todo México ha tenido en los últimos días. ¿Hay legalidad en los hechos del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto al periodista Carlos Loret de Mola? Y de no haberla, ¿habría alguna sanción para el mandatario? Quédense, que esto y más sabremos aquí.
¿Qué injerencia puede tener el INAI sobre la información de Carlos Loret, su familia y partes relacionadas? Nada. Carlos Loret de Mola y su familia no son entidades públicas, no son funcionarios públicos, por tanto, la información que ellos tienen es de carácter estrictamente personal. A nadie se le puede obligar a revelar cuánto gana o cómo lo gana, a menos de que sea una autoridad fiscal la que lo requiera. ¿Cuántos días tendría el INAI para responder a un ciudadano común y corriente ante una solicitud? El término para responder no debe de exceder de 20 días en los términos de la ley del Instituto Nacional de Acceso a la Información. ¿El presidente violó la ley? Si no, ¿y por qué? ¿Qué implica la privacidad de datos y qué artículos de la Constitución y qué ley regula la privacidad de datos? En mi concepto, el presidente sí violenta algunas disposiciones porque el artículo 16 de la Constitución nos da el derecho de que todos tenemos derecho a la protección de nuestros datos personales. Ese es un derecho constitucional, entonces el presidente lo viola cuando divulga datos personales de Carlos Loret, que no es funcionario público. Además, quiero decirte que el Código Fiscal de la Federación prevé un principio que se llama el secreto fiscal, pues para que la información que nosotros de manera voluntaria entregamos al fisco cada año cuando hacemos nuestras declaraciones no sea divulgada. Eso contraviene un principio básico en la relación contribuyente-fisco, que es el de buena fe. El fisco cree en la buena fe de nuestras declaraciones y nosotros creemos en la buena fe del fisco de que no va a divulgar los datos. También creo que el presidente, en los términos de la Ley de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos, incurre en alguna responsabilidad porque realiza actos que no son atribuciones o facultades como presidente de la República. En este país, la autoridad solamente puede hacer lo que estrictamente le está facultado. Si no tiene la facultad para revelar la información fiscal de una persona, pues incurrió en responsabilidad. En mi concepto, la única manera de haber revelado la información por parte del presidente es con el consentimiento del periodista, de Carlos Loret. Solamente él podría haberle dado la facultad de que divulgara la información. Recordemos, Carlos Loret de Mola no es un funcionario público, por tanto no está sujeto a las reglas del INAI. ¿Qué sanción podría imponerse al presidente por violar esta ley? ¿Tiene fuero el presidente frente a delitos relacionados con la violación del secreto fiscal y financiero? El presidente sí tiene fuero frente a delitos relacionados con la violación del secreto fiscal y financiero. Claro que sí, no puede ser llevado a juicio por este tipo de delito. Pudiera ser llevado a juicio solamente cuando son delitos graves en contra del Estado mexicano, traición a la patria, homicidio, cosas muy graves, solamente por eso. ¿El SAT podría, por instrucción del titular del Ejecutivo, investigar a un particular sin que existan presumiblemente irregularidades fiscales a cargo de ese particular? El SAT no debe de seguir una instrucción del Ejecutivo porque el SAT es un órgano desconcentrado de la Administración Pública Federal. Por eso, precisamente para que no sea utilizado como un arma en contra de quienes son contrarios a un régimen, de tal suerte que en teoría no debe de seguir una instrucción por parte del presidente de la República. Y finalmente, ¿el presidente puede utilizar información ilegalmente obtenida y además difundirla? Nadie puede utilizar información ilegalmente obtenida, mucho menos difundirla. Esto contraviene disposiciones de carácter penal, civil, en fin, una serie de cuestiones.
Bueno, pues ahí está. Yo creo que muy claro lo que nos explica el licenciado Virgilio Rincón en relación a este tema, que sin duda es importante porque esto va a marcar... Todos los mexicanos nos lo preguntamos toda la semana, No, porque el día de mañana también van a ir sobre ti, o sobre ti, Luis Enrique, o sobre usted que nos está viendo. La verdad es que es una situación pues muy complicada, y a ver qué es lo que sucede. Yo creo que lo que dijo Virgilio pues nos da mucha luz de qué es lo que puede suceder. Pero en otros temas, y hablando de temas judiciales... A ver, Lalo, échale. ¿Qué pasa con el señor Ricardo Anaya? Supuestamente tenía audiencia pues, en estos días que acaban de pasar, pero el señor no se presentó. No se presentó. Es que no está en México. No, exacto. Y su argumento, fíjate, mientras él tenía que estar en audiencia, subió un video a redes sociales criticando la administración, obviamente, pero lo que sí aclaró es de que para qué iba la audiencia a perder el tiempo y hablar de Lozoya cuando... Pues ya el caso de Lozoya estaba cerrado. Se vio que lo del caso Odebrecht pues realmente había sido para favorecer a Lozoya y a su familia. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues mejor que nos los cuenten, ¿no? Sí, vamos con Ana Salazar. O Anita. La Fiscalía General de la República señaló que hasta este lunes no hay registro de que Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia, haya reingresado a México. Pese a que el político no se presentó a la audiencia donde le iban a imputar delitos relacionados en el caso Odebrecht, la Fiscalía no pidió ninguna sanción en contra de Anaya ni la imposición inmediata de medida cautelar alguna. Al inicio de la audiencia, la defensa solicitó un plazo razonable para justificar la inasistencia de Anaya, sin expresar la razón de su no comparecencia. Ante tal circunstancia, en el ejercicio del contradictorio, el Ministerio Público se opuso a la concesión de una prórroga. Asimismo, en audiencias pasadas, el panista se conectó vía teleconferencia desde el extranjero y ante la petición de la Fiscalía, el juez ordenó que al momento de la imputación, Anaya estuviera presente en la sala de audiencias. Marco Antonio Fuentes Tapia, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio, negó la prórroga solicitada por la defensa al considerar que no tenía base ni sustento jurídico. Con esto, Ricardo Anaya abre la puerta para que la FGR solicite una orden de aprehensión en su contra, presentarlo ante el juez y solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Luego de que fuera cancelada la audiencia por el caso Odebrecht, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya, con motivo de que no se presentara, salió en redes a explicar su ausencia. Fue a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una grabación de más de 4 minutos, en donde dice que no participará en una audiencia para hablar del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. De igual forma, no perdió la oportunidad para remarcar la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que a su parecer no ha dado buenos resultados. Finalmente resaltó los últimos acontecimientos que han pasado en el país, atentando contra el bienestar de los ciudadanos. Para Unidos Noticias, Ana Salazar. Bueno, pues así las cosas con el señor Ricardo Anaya. Oye, Tatiana, hablando de temas complicados, la inseguridad en el país está terrible en varios estados de la República. Lo que está pasando en Zacatecas es impresionante. Y en Michoacán. En Michoacán también, no sé cuántas ejecuciones ha habido en muy poco tiempo. La presencia del Ejército, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, pero no ha sido suficiente y siguen matando gente. Los homicidios dolosos en varios estados sigue creciendo, en Guerrero lo mismo. Bueno, y los policías pues también han sido víctimas de ataques perversos ahí por parte del crimen organizado. En fin, es una situación complicada, pero más complicada también los periodistas. Incluso, no sé si te acuerdas que en una mañanera, incluso los periodistas ni le preguntaron nada al presidente por estar inconformes con lo que está pasando con varios colegas que en lo que va del año van 5. O sea que han matado uno por semana. Desde 2022. Han matado uno por semana. Han matado uno por semana. Y sí, de hecho sigue siendo de las cifras más altas desde el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y por ejemplo en Michoacán, ahora que lo mencionas, registró la segunda cifra más alta desde 2018 en asesinatos. Bueno, y por eso incluso hasta el tema del aguacate en el Super Bowl. Hay todo un tema porque funcionarios de Estados Unidos o gente de Estados Unidos que vienen a comprar el aguacate a Michoacán para el Super Bowl. Bueno, y para todo Estados Unidos ya ves que es una fecha muy especial para el aguacate. Para todos. Bueno, pues resulta que este año no se pudo por el crimen organizado. Pasa lo mismo que con los limones. O sea, ya se interrumpe hasta el comercio. Pues vamos con Fernando Hernández para que nos dé esta comparación de si ha subido o bajado la delincuencia. Venga.
Las cifras de violencia en México han tenido una pequeña mejoría pese a las olas de asesinatos que se han registrado en fechas recientes. De acuerdo con datos oficiales, en 2021 se contabilizaron 33.308 homicidios dolosos, una cifra 3.6% menor que la registrada en 2020, cuando hubo 34.554, y aún más baja que las 34.690 víctimas de homicidio de 2019, cuando se reportó el récord de mayor número de casos desde 1997, cuando se iniciaron estos registros. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, indicó que en homicidios dolosos tienen una tendencia a la baja y señaló que los estados donde se concentraron más del 50% de los casos son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En contraste a lo señalado hace unos días por la funcionaria, el país habría vivido en 2021 más de 5.000 crímenes de extrema violencia. La organización Causa en Común presentó recientemente su estudio Galería del Horror, atrocidades y eventos de alto impacto registradas en medios. En este define como atrocidad el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo, para causar la muerte de un alto número de personas, o para causar la muerte de personas vulnerables o de interés político, o bien para provocar terror. Así, en el estudio se contabilizaron 5.363 crímenes de enero a diciembre, entre los que destacan 1.151 casos de tortura, 837 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres. También 556 hallazgos de fosas clandestinas, 529 masacres, 490 asesinatos de mujeres con crueldad extrema y al menos 373 asesinatos de niñas, niños y adolescentes. Los estados con mayor número de eventos fueron Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Veracruz. Un ejemplo de crimen de violencia que vive el país es Michoacán, donde este lunes 14 de febrero se registraron 23 homicidios, siendo la segunda cifra más alta de asesinatos desde diciembre de 2018 para un estado. Desde que el Gabinete de Seguridad Federal inició un reporte diario, el récord lo tiene Guanajuato con 28, ocurridos el 18 de diciembre de 2021. En lo que va de 2022, Michoacán suma 362 muertes intencionales, siendo el primer lugar a nivel nacional en números absolutos. La entidad vivió este mes 6 días con al menos 10 asesinatos, a lo que se suma la nueva frente del crimen organizado, las minas antipersonas, pues en media docena de poblados y rancherías de los municipios de Aguililla y Tepalcatepec sellaron este tipo de explosivos, por lo que la Sedena desplegó un escuadrón antibombas, el cual no ha conseguido delimitar las áreas de riesgo. Otro estado que pasa por una ola de violencia es Zacatecas, donde tan solo el fin de semana se registraron 12 muertes en hechos violentos, entre los que destacan el secuestro de 5 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Zacatecas en la madrugada del sábado, de los cuales se hallaron los restos de 4 en bolsas de basura al interior de un vehículo. En lo que va del año, 188 personas han sido asesinadas en el estado, pese a la mayor presencia de agentes federales ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Para Unidos Noticias, Fernando Hernández. Bueno, y si en México estamos en vilo, en el mundo también. Tristemente sí, claro. Es que el tema de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de la OTAN, que si sí va a haber invasión, que si ya desalojaron a mexicanos en Ucrania, Exacto. que es todo un tema. Luego hasta parece que más bien es como una guerra entre Putin y Biden. Hablaron por teléfono hace poco. Sí. Como que desescaló un poco. Porque acuérdate que a principios de la semana decían que ya la invasión era inminente. Sí, ¿no? y el presidente Joe Biden también dijo en estos últimos días, confirmó que Rusia iba a invadir Ucrania el día de 16 de febrero. ¿Y por qué este conflicto? Ya se lo hemos platicado, pero el señor Biden tiene intereses ahí muy claros, el señor Putin tiene intereses muy claros y se llevan entre las patas a la gente que no tiene nada que ver con el conflicto y la advertencia de que puede morir mucha gente. Pues como siempre, los ciudadanos somos las víctimas. Pues vamos con Emilio Montes para que nos cuente más de esto. ¿Don Emilio? Desde hace un par de meses, Rusia comenzó a mover alrededor de 150.000 soldados y equipamiento militar hacia la frontera con Ucrania, al punto de que varios gobiernos, incluidos los de Estados Unidos y la Unión Europea, han alertado sobre un posible ataque. Kiev y Moscú están técnicamente en guerra desde hace más de 7 años, cuando los ucranianos depusieron a su expresidente Viktor Yanukovych a principios de 2014, y Rusia se anexó a la península de Crimea en el sur de Ucrania, respaldando a los separatistas que capturaron grandes extensiones del este de Ucrania. Desde entonces, el ejército ruso ha luchado contra el ejército ucraniano en un conflicto que ha cobrado más de 14.000 vidas. Ante un posible ataque, Estados Unidos habría intervenido para entregar armas a Ucrania para resistir la ocupación rusa y para tratar de aumentar los costos para el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en caso de que decida invadir el país. Incluso, en este año, las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos rotaron dentro y fuera del país para brindar entrenamiento a las fuerzas ucranianas
ucranianas. Por su parte, el pasado 12 de enero, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, declaró este miércoles 16 de febrero como Día de la Unidad, ante el temor de una supuesta invasión rusa. Sin embargo, el ejército ruso anunció este martes la retirada de algunas de sus tropas que realizaban ejercicios cerca de la frontera con Ucrania. Las unidades de los distritos militares del sur y del oeste que han completado sus misiones ya comenzaron a abordar el transporte ferroviario y automovilístico y comenzarán a reubicarse en sus respectivas guarniciones, aseguró el portavoz del Ministerio de Defensa, Igor Konashenkov, a la agencia de noticias Interfax. Para Unidos Noticias, Emilio Montes. Bueno, pues así las cosas con el mundo que está en vilo. A ver qué es lo que sucede y ojalá triunfe la diplomacia y el diálogo y que no haya Y en México la democracia también, no falta decir. Oye, hablando de que sigan nuestras redes sociales, por cierto, rapidísimo, qué desastre Ana Gabriela Guevara con el tema de Donovan, que ni lo Con el peló, tema de la CONADE, ¿sí? le quiere quitar la beca el mes que entra, vaya. No, y aparte, ¿tú crees, Lalo, se te hace justo que los atletas que fueron a representarnos en los Juegos de Invierno ganen solamente 30,000 pesos? No, pero además Donovan, nadie ha hecho lo que hizo Donovan. No, nadie. o sea, marcó llegó la a historia. finales, y resulta que llega a México y le quitan la Y beca. le quitan la beca, o sea... de Y por Ana sí- Gabriela Guevara, no lo puedo entender. Es que no Yo lo puedo tampoco, entender. porque ella pasó por ahí, ella también fue atleta y no puedo creer que esté teniendo estas Donovan consecuencias tuvo con que los venirse a demás. México a entrenar porque en Guadalajara no hay pistas de hielo. Imagínate. Imagínate, y todo ese esfuerzo de horas, de que se rompió Y todo. el papel que hizo. Y sí, marcar la historia para él y para México, y aún así, pues está en duda si va a tener o no beca. Ajá. Oye, Lalo, pero... ¿Y dónde quedó Mahomes? Vas a seguir, ¿no? Bueno, Oye, oigan, pues vean ustedes, por supuesto, este podcast increíble que hacemos todos los días con mucho cariño y lo armamos él también. Ay, ¿entendiste algo? No, ¿verdad? Si quieres yo lo digo, Lalito. Ok, dilo. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Unidos Noticias en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también va a haber una columna especial de César Rincón. Muy buena. En relación precisamente a lo que pasa con el tema de Loret y el presidente de la República. Así es, va a estar disponible a partir del 17 de febrero. O sea, ya mero. O sea, ya. Ustedes nada más métense a Unidos Click. Noticias. Y Chao. comenten. Adiós. Bye. Bye. Bye, Vámonos, Miss Lali. American Pie. Bye.